Rabino Abraham Antevi, época Aharonim, Alepo, Siria, año 1765 al 1858. Fue un distinguido rabino jefe de la ciudad de Aran Sobá y fue el segundo en mantener esa posición después de 11 generaciones del Aniado, dinastía reconocida por ejercer esa posición. Sirvió en esa posición durante 40 años. El rabino Antevi nació en Aran Sobá, Alepo, en el año 1765 y fue un estudiante de Torá bajo su padre Rab Yitzhak Antevi. Él fue un eminente dayán. También fue reconocido como un impresionante estudiante desde joven por el rabino Jaim Nissim Abulafia, quien contribuyó a la introducción de su renombrado libro Yosef Ohalim. Al pasar los años, aumentó su conocimiento en Torá y continuó creciendo y profundizando y alimentándose en las profundidades del conocimiento de las Sagradas Escrituras. Se convirtió en rabino jefe de Alepo, Aran Sobá, y en una autoridad muy respetada, además de un líder de todos los rabinos de su generación, incluyendo a los rabinos de Eretz Israel, Siria, Turquía y Europa Occidental. Él continuó con ese liderazgo desde Siria por más de 40 años. Él fue sobrino del rabino jefe de Damasco, Rab Jacob Antevi, quien fue victimizado a través de un horrible libelo de sangre. Una falsa acusación conocida en el mundo judío como el libelo de sangre de Damasco, en el cual fue acusado en el año 1840 junto a otras personalidades del mundo judío, teniendo que intervenir muchos judíos de otros países para acabar con esta infame acusación. En la introducción de su libro Yosef Ohalim, él describe cómo un terremoto en el año 1824 destruyó una población. Este hecho ocurrió en el mes de Ab, el día 27. Una de las ciudades que fue más destruidas durante este terremoto fue especialmente el barrio judío. Cerca de 1000 judíos murieron y algunos que sobrevivieron lograron vivir en tiendas en muy malas condiciones. La tradición nos dice que el libro Yosef Ohalim significa el duelo de las tiendas y se refiere al hecho que él fue una de las personas que tuvo que vivir en tiendas después de este terrible terremoto. Sobre esta experiencia tenemos muy poco escrito en libros y prácticamente no existe memoria, pero gracias a él pudimos saber de aquel terrible terremoto que diezmó a la población judía en aquella época en Siria. Esta obra fue escrita en memoria de este terrible acontecimiento. Que el mérito del rabino Abraham Antevi Sejutó esté con nosotros de bendita memoria.